Buenas tardes ya a todos. Vamos a tener nuestra última actividad de esta primera jornada mexicana en educación estocástica. La conferencia de clausura está a cargo de la doctora Ana Luisa Gómez Blancarte. Me voy a permitir leer un poco de su semblanza curricular. Bueno, la doctora Ana Luisa Gómez Blancarte es profesora del programa de matemática educativa en línea del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada en la Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional. Estudió la licenciatura en Educación Media en la especialidad de Matemáticas en la Escuela Normal Estatal Ensenada, en Baja California. Cursó la maestría y el doctorado en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa en el Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, Investa. Su tesis de maestría investigó los modelos conceptuales de estudiantes de secundaria cuando resuelven situaciones probabilísticas en un contexto de simulación computacional. En la de doctorado, analizó desde la teoría de comunidades de práctica el aprendizaje del pensamiento estadístico de profesores de secundaria en servicio. Estas dos investigaciones delimitaron su interés en las líneas de investigación que actualmente trabaja, la educación estadística y el desarrollo profesional docente. Ha impartido clases en los niveles educativos desde secundaria hasta posgrado e impartido talleres sobre educación estadística a profesores en servicio. Diseñó la asignatura didáctica de la estadística y la probabilidad para la maestría en enseñanza de las ciencias de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Tiene diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros y ha participado también en congresos internacionales. Dirige proyectos de investigación financiados por el Instituto Politécnico Nacional. También dirigió proyectos de investigación financiado por el Fondo Mixto CONACYT-INE, en el cual investigó a nivel nacional las características de la enseñanza de la estadística en la educación media superior. Ha contribuido en la formación de recursos humanos dirigiendo tesis de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. La doctora Ana Luisa es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero del 2015. Actualmente su nombramiento es de nivel 1. Es editora asociada de las revistas Statistics Education, Research Journal, y Educación Matemática, y miembro internacional de la Association for Statistical Education. Y también es miembro de la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática. Sin más preámbulo, cedo el micrófono a la doctora Ana Luisa. Pues muchas gracias, muy contenta de estar aquí con este grupo y de haber sido invitada para cerrar esta primera jornada mexicana en educación estocástica. Espero que lo que les voy a compartir sea de gran interés y cree redes de colaboración. Bien, vamos a empezar rapidito porque ya me tomé mucho tiempo. Mi organización va a ir en torno a 4 puntos. Primero vamos a ver algunas características de la educación media superior derivadas de ese proyecto CONACYT del que mencionaba Damián. Luego vamos a ver las características de la educación superior, características generales y algunas reflexiones finales. Bien, entonces estos dos proyectos, el de educación media superior, fue financiado por CONACYT y se realizó en 2018-2019. Y el de educación superior se realizó gracias a la dirección de una tesis de doctorado que dirigí a José, quien ya presentó algunos avances de esa investigación. Bien. En cuanto al proyecto de enseñanza de la estadística en la educación media superior, ese se realizó en 2 etapas. Una primera etapa buscó determinar el enfoque estadístico que demandan los planes y programas de estudio de las instituciones de educación media superior. Fue un estudio documental. Y en la segunda etapa investigamos las características del enfoque estadístico que el profesor promueve en su aula. Fue un estudio de campo, se hizo mediante una encuesta que más adelante hablaré de ellas. Bien. Como saben, los enfoques de aprendizaje de la estadística que permean en el nivel internacional en esta disciplina de educación estadística, pues son el pensamiento, el razonamiento y la cultura estadística, que algunos la
transcriben como alfabetización estadística, pero bueno, me gusta más el término cultura estadística. Y este es una representación muy común, muy clásica de esos tres enfoques que significan pues que tienen bastantes elementos que comparten. Ujú. Hay otra que luego vamos a ver. ¿Qué se entiende por una cultura estadística? Bueno, pues esta se caracteriza por enfocar el aprendizaje en la estadística a la adquisición de habilidades básicas que son usadas para entender información estadística que se presenta en distintos medios de comunicación, como son periódicos, revistas, programas de televisión, páginas web, redes sociales. Se trata de habilidades deseables en cualquier ciudadano para interpretar, evaluar críticamente y comunicar acerca de la información estadística y sus mensajes. Esto lo podemos encontrar en el trabajo clásico de Gall 2002. Por otro lado, el razonamiento estadístico, que está un poco menos definido, tiene ahí varias posturas. Nos quedamos con esta que implica ser capaz de explicar el porqué de un resultado, por qué es apropiado seleccionar cierto modelo o representación y probar ese modelo para ver si representa o se ajusta a un contexto específico. Conlleva un proceso de argumentación para justificar conclusiones o afirmaciones relacionadas con resultados estadísticos y selección de modelos. Esto es de acuerdo con Delmas y también un razonamiento estadístico implica un entendimiento conceptual de las grandes ideas estadísticas como son datos, distribuciones, variabilidad, medidas de centro, modelos estadísticos, aleatoriedad, muestreo, correlación e inferencia. Esto de acuerdo con Bensby y Garfield en su famoso libro del 2004. Por otro lado, el pensamiento estadístico implica comprender por qué y cómo se realizan investigaciones estadísticas. Estas investigaciones estadísticas sugieren la habilidad para plantear preguntas, recopilar datos y seleccionar de manera adecuada el análisis a partir de los supuestos necesarios de los datos y el problema, así como comprender y utilizar el contexto del problema de manera que las conclusiones integren lo estadístico con el contexto. Un referente clásico para caracterizar lo que se entiende por pensamiento estadístico lo proporcionan Wiley Fancush en su artículo de 1999 y también nos dan algunas ideas Chains 2002. Bien. Entonces, bajo estos tres enfoques y una buena revisión de literatura sobre ellos, diseñamos unos criterios, indicadores y criterios que nos permitieran tener un marco de referencia para poder analizar los programas de estudio. Entonces construimos 57 indicadores con 189 criterios. Por ejemplo, el criterio 114A de cómo saber si el profesor estaba, sí, perdón, si el programa estaba fomentando, sugiriendo, proponiendo una habilidad de alfabetización estadística, pues veíamos algunas consignas donde posiblemente se podía promover el darle sentido a una amplia gama de mensajes con información estadística en diferentes niveles de complejidad y en diferentes estilos de escritura. Esa es una característica de cultura estadística. Otra de razonamiento estadístico, por ejemplo, era la 212F. Se debe promover que la examinación visual de las distribuciones es una parte importante y necesaria del análisis de datos. Y una componente del pensamiento estadístico es se promueve la enseñanza y la estadística con un proceso investigativo de resolución de un problema y de toma de decisiones. Bien, con estos mismos indicadores, no todos, pero con este mismo marco diseñamos una encuesta que comprendió 18 ítems de variables sociodemográficas y educativas y 65 ítems de contenido. Esos 65 ítems de contenido estaban en escala Likert y tenían que ver con esas características de los tres enfoques. ¿Mm? Bien. Bueno, preguntas, por ejemplo, ya transformadas esos criterios o indicadores en preguntas, por ejemplo, de cultura estadística, una pregunta era, ¿en qué medida enseña cómo se producen los datos? Por ejemplo, experimentos, encuestas, censos, que aparecen en diferentes modos de comunicación.
¿En qué medida enseña a sus alumnos a reconocer que una misma información estadística se puede observar en diferentes registros de representación? Ok. Un ejemplo de preguntas de razonamiento estadístico. ¿En qué medida enseña a examinar la variabilidad presente en una muestra o entre muestras? ¿En qué medida enseña a sus alumnos a explorar la distribución gráfica de un conjunto de datos en relación con sus medidas de tendencia central y de dispersión? Ejemplos de preguntas de pensamiento estadístico. ¿En qué medida enseña a sus alumnos a concluir un análisis estadístico interpretando los resultados estadísticos de acuerdo con el conocimiento que se tiene sobre la situación de la cual provienen los datos? ¿En qué medida enseña que ante un problema del mundo real, una investigación estadística sobre el problema proporcionará parte de la comprensión necesaria para llegar a una solución? Además de las preguntas características de cada enfoque, metimos preguntas del núcleo común, le llamamos, que tiene que ver con esta intersección de los tres enfoques. Por ejemplo, ¿en qué medida enseña a sus alumnos a identificar factores que provocan variación? O sea, sabemos que la variación es muy importante en los tres enfoques. ¿En qué medida integra el uso de herramientas tecnológicas que permitan a sus alumnos realizar los procedimientos de cálculo estadístico? O sea, el uso de la tecnología es clave en los tres enfoques. Y bueno, lo básico es que al menos lo usen para que el tiempo que se ahorren en los cálculos de a mano, pues lo realicen con uso de la tecnología. Sabemos que no es el único uso de la tecnología. Bien. Vamos a hablar de algunos hallazgos. Estos hallazgos están reportados en la tesis de Daniela Chávez Aguilar y en un artículo de la Rediesh del 2022. Bueno, algunos, no todos los hallazgos. Bueno, los programas de estudio vienen de las instituciones que están afiliadas a la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, la COMIPEMS, y fue mi marco de referencia para decir, bueno, qué instituciones estudio. Entonces fueron CONALEP, Ciudad de México, CONALEP, Estado de México, la DGB, los Colbach, los COBAEM, lo que en ese momento eran la UEMSTACIM, sabemos que eran los de JETA y los de GECITEM, lo que en ese momento eran la UEMSTINS, el de GETI, CECITEN, CBT, los EPOEM y dos instituciones como el IPN y la UNAM. Nos dimos cuenta que de estas 12 instituciones había programas comunes, entonces que de las 12 instituciones muestramos 8 programas. El programa 1, que era del Colbach, el nombre de donde estaba incluida estadística era Matemática 6. El programa 2, que eran los CONALEP, el nombre del programa era Tratamiento de Datos y Azar. El programa 3 lo llevaban los de la DGB y los COBAEM, que eran Matemáticas 2 en su momento. El programa 4, que eran los UEMSTACIM, los UEMSTINS y los CECITEM, que era Matemáticas, Probabilidad Estadística. El programa 5, que era de CEBETA y EPOEM, el programa Probabilidad Estadística Dinámica, así se llamaba. Y el programa 6 de la IPN, que es Probabilidad Estadística. Y de la UNAM había 3 programas que incluían contenidos de estadística. El de las escuelas nacionales preparatorias, Matemáticas 4, Matemáticas 5, Estadística y Probabilidad. Y de los SH, ahí los separamos porque aunque son de la misma institución, son programas diferentes. Estadística y Probabilidad 1, Estadística y Probabilidad 2. Bien. Eh, algunas características generales de estos programas. Bueno, eh, me voy a concentrar en las últimas columnas. El tipo de curso son obligatorios en su mayoría, excepto el programa de estadística y probabilidad de las prepas y los programas de los CCHs aparecían como optativos. En general, en su mayoría estaban estos programas ubicados en los últimos semestres con excepción de en aquel momento lo que era Matemáticas 1 de la DGB y COBAEM, que se llevaba en el primer semestre.
y las horas de clase, el porcentaje de horas de clase que abarcaban estos contenidos, pues están ahí. Los asteriscos significan que no había información sobre eso. Entiendo pues que ha habido un cambio, ya lo han mencionado mis colegas, y que ahora se están ajustando pues a la nueva escuela mexicana, el nuevo marco curricular común de la educación media superior. Sabemos que en pensamiento matemático 1 se está ahora incluyendo estadística y probabilidad, lo cual a mí me parece interesante porque pienso que la movieron al menos de los últimos semestres para pasarla a los primeros semestres, lo cual me parece algo bueno. Y bueno, esto es en cuanto a las instituciones que se están apegando a esta nueva reforma, porque, por ejemplo, los IPN, los de la UNAM, pues no se apegan. Eh, Ha habido algunos cambios ya desde que yo los revisé. De hecho, yo entré en un momento de bastantes cambios. Por ejemplo, esto de la WEMSTACIM y WEMSTIS fuera un cambio que se estaba realizando en ese momento. Y también me di a la tarea de revisar algunos y pues, por ejemplo, el programa del IPN no ha cambiado. No tuve oportunidad de verificar si los de las preparatorias, pero los de CCH tienen una actualización ahora, tuvieron una actualización reciente ahora en 2024. Entonces puede ser que allí haya algún cambio. Ujú. Bien, seguimos. Los contenidos, pues de los 8 programas revisados, la mayoría se concentra en lo que son estadísticas descriptivas, algunos contenidos relacionados con aleatoriedad, medidas de tendencia central, datos, distribuciones, en particular tipos de gráficas. No el concepto de distribución en el sentido como se maneja en la literatura. Y medidas de dispersión. 6 programas tienen el concepto de muestreo y en menos programas se tienen temas como modelos estadísticos, la covariación, la inferencia estadística solo se mencionaba en los programas de los SH. Ujú. Asociación con los para ver cómo estos programas se asociaban con un enfoque más que otro, hicimos un análisis de correspondencia. Y aquí observamos que los programas de las instituciones Colbash, DGB, Cobaem, UENSTACIM, UEMSTIS, CECITEM e IPN presentaron mayores evidencias de promover la enseñanza de la estadística hacia el desarrollo de elementos de una cultura estadística. En cambio, el programa CBTA-POEM enfoca su enseñanza al desarrollo de elementos de un razonamiento estadístico, y el programa del CCH fue el único que presentó una bastante asociación con elementos del pensamiento estadístico. Por su parte, el de las escuelas nacionales preparatorias presentó de manera equilibrada presencia de elementos de los 3 enfoques. Esto también puede deberse a que ese programa en realidad fueron 3 programas, ¿no? Los que les dije que revisamos. Esto tiene bastante presencia. Aquí quiero hacer notar, bueno, que aunque unos presentaron más evidencia con el enfoque de pensamiento y razonamiento, no quiere decir que no incluyan elementos de cultura estadística. También las incluyen, sobre todo si pensamos que algunos enfoques o algunas visiones nos muestran como que estos 3 enfoques son como un poquito jerárquicos: cultura, razonamiento y pensamiento. Entonces, algunos de elementos de cultura están dentro de los de razonamiento o dentro de los de pensamiento. Bien. El programa de CONALEP fue el único que no presentó suficiente evidencia para asociarlo con alguno de los 3 enfoques. Tenía muy pocos contenidos y muy apegados a procedimientos numéricos eh, por lo regular. Bien, el programa de Colbash destacó en presentar un mayor número de elementos de cultura estadística. eh, por ejemplo, promueve el desarrollo de habilidades para organizar, construir y representar datos en tablas y gráficas.
fomenta una postura crítica, enfatiza el uso e interpretación de la estadística en la vida diaria y promueve el uso de la tecnología. Los programas DGB, COBAEM e IPN tienden a centrarse en un conocimiento básico de conceptos como medidas de tendencia central y de dispersión. Y el programa del IPN en particular promueve la descripción de gráficos, distribuciones y relaciones entre datos. El programa CBT-POEM, que destacó por presentar elementos característicos de un razonamiento estadístico, promueve la comprensión de ideas estadísticas sobre datos, medidas de centro y variabilidad. Una característica importante es que ejemplifica, no solo indica el trabajo con proyectos estadísticos y muestra un aprendizaje estadístico que se sugiere desarrollar. Este programa tiene un proyecto de un estudio antropométrico, que es el estudio de las proporciones y medidas del cuerpo, y entonces ejemplifica cómo desarrollar el proyecto. Entonces, eso es un aspecto importante de los programas, que no solo se queden en haz esto, sino que te digan en cómo hacerlo. Ajá. Y él lo ejemplifica. El programa del CCH centra la enseñanza en el desarrollo de elementos característicos de un pensamiento estadístico. Fue el programa más completo de los 8 revisados. Casi todo su contenido muestra criterios relacionados con al menos uno de los enfoques y destaca por enfatizar el uso de la estadística como una estrategia metodológica de resolución de problemas y toma de decisiones, las características de variabilidad de los fenómenos en estudio y el razonamiento con diferentes modelos estadísticos. Aquí voy a hacer una pausa para decirles que este programa a mí me llamó bastante la atención y fui a ver quiénes lo habían diseñado, ¿no? Y una de las personas que estaban ahí, pues es uno de los colegas que estudió el doctorado en Simvestab bajo la dirección del doctor Ernesto, como lo hice yo en su momento. Y entonces me llamó la atención porque sí es importante quiénes están diseñando los programas de estudio y cómo nos volvemos en agentes para el cambio y que se les permite y se les da la oportunidad en los programas de estudio pues echar a andar estas ideas que se comparten en la comunidad de educación estadística. Bien, continuamos. El programa de la Escuela Nacional Preparatoria presentó de manera equilibrada, como les había dicho, elementos de los 3 enfoques. En particular, en el programa de Matemáticas 4 se enfatiza la descripción e interpretación de representaciones gráficas provenientes de diversas fuentes. En Matemáticas 5 promueve el uso de la estadística para el manejo de datos provenientes de contextos reales con el apoyo de la tecnología, enfatiza en la comprensión y evaluación de la información para la toma de decisiones. Y el programa de estadística y probabilidad, que ya es el optativo, sugiere el desarrollo de habilidades de investigación y análisis mediante el trabajo con proyectos estadísticos. Aquí también recalcar, pues, cómo ese programa del CCH y cómo este de estadística y probabilidad de la Escuela Nacional Preparatorias desafortunadamente son optativos y son los mejores en mi revisión. Bien, en la etapa 2, que fue la encuesta. Bueno, aquí se contrató una empresa porque visitaron 413 planteles, cosa que yo no podía hacer. Se contrató una empresa porque el levantamiento fue presencial. Se aseguró pues que el profesor que estaba contestando la encuesta era el profesor que estaba en la lista que yo les otorgué. Fue un trabajo administrativo, logístico muy grande, pero muy, muy interesante. En total se consiguieron 750 respuestas, es decir, participaron 754 profesores de estos 413 planteles. Eh, ¿Qué pasó aquí? Pues que el modelo salió unidimensional. Desde la perspectiva de los profesores encuestados, ellos enseñan elementos de los 3 enfoques, sin particularizar en uno más que en otro. Es decir, en el análisis
la validación del instrumento que se hizo, el análisis de los 65 ítems de contenido, 37 fueron los ítems que representaron el modelo pues hay un traslape ahí, digamos, más bien sí, se traslapan los tres enfoques lo que significa pues es eso, ¿no? Que los profesores dicen promover los elementos de los tres enfoques sin particularizar en uno más que en otro. Sin embargo, pues es una contribución interesante, a mí me parece, a la educación estadística porque tenemos dos modelos teóricos, el que ya les había presentado y este otro que tiene que ver con que hay quienes dicen que dentro de una cultura estadística está el razonamiento y el pensamiento y que a la vez el razonamiento y el pensamiento tienen elementos comunes. Entonces ven a la cultura estadística o la alfabetización estadística como algo más grande. Y este es el primer modelo empírico. En la práctica, pues no hay una diferencia. Y esto nos lleva a pensar, pues, que contrariamente al modelo este modelo unidimensional que se deriva de las respuestas de los profesores, eh, el análisis de contenido de los programas, pues sí mostró una diferencia entre los enfoques. Hay programas pues que presentan elementos de un enfoque más que otro, pero los profesores no distinguen un enfoque de otro en su enseñanza. Habrá muchas cuestiones ahí de por qué, ¿verdad? Eh, para mí, pues corrobora una diferencia entre la comprensión teórica y práctica de estos tres enfoques. Y como dice Del Mas, lo que nos mueve de uno de los tres dominios a otro no es tanto el contenido, sino en su lugar lo que se les pide hacer a los estudiantes con ese contenido. Entonces, ¿ahí qué significa? Pues que hacen falta más estudios de campo, de observación de clase para ver cómo el profesor está promoviendo eso que dice que promueve y entonces valorar si realmente está dirigiendo esa enseñanza a los tres enfoques o a un enfoque más que otro. Bien. Vamos ahora con el estudio de la enseñanza de la estadística en la educación superior, que como les decía, este fue una investigación derivada de la tesis de Rivera Pérez José Guadalupe. El objetivo fue identificar características de la enseñanza y evaluación de la estadística en los cursos de estadística que imparten profesores en diferentes carreras universitarias de México. Bueno, aquí usamos como marco de referencia las recomendaciones del reporte GAIS 2016, que básicamente esas recomendaciones ya las habló José, pero se dividen en dos aspectos, qué enseñar y cómo enseñar. ¿Qué nos recomiendan enseñar? Pues enseñar el pensamiento estadístico y enfocarse en la comprensión de conceptos. ¿Cómo enseñar? Pues integrar datos reales con un contexto y propósito real, fomentar el aprendizaje activo, utilizar la tecnología para explorar conceptos y analizar datos y utilizar evaluaciones para mejorar y examinar el aprendizaje de los estudiantes. Bien, como les decía José, la encuesta bueno, no sé si José dijo de la encuesta, pero creo que sí. 76 ítems, 22 sobre datos demográficos y académicos, 52 de contenido y dos preguntas abiertas que cuestionaban los retos del profesor, tanto durante como antes de la pandemia COVID, porque también nos tocó levantar la encuesta cuando estábamos en pandemia. Esta sí fue una encuesta digital y se alcanzaron 750 profesores distribuidos en los 32 estados. Bien, estos 750 profesores, pues enseñan en todas estas carreras que ustedes ven aquí, enseñan estadística. Eh, pues son aproximadamente 85 carreras. Entonces siempre decimos que la estadística está en muchas partes y que es muy necesaria, pues ahí están. Ahí están un ejemplo de todas las carreras que llevan estadística y son 85 las que salieron en esta encuesta, posiblemente haya más. Y también nos lleva a cuestionarnos esto que dice la GAIS, ¿no? O sea, la GAIS nos dice
pues que hay una diversidad de público al que está dirigida la educación estadística y cuestionarnos un poquito si lo que vamos a enseñar de estadística es lo mismo para todas estas carreras. Por ejemplo, la estadística que requiere un actuario es la misma que requiere un unos profesionistas de eléctrica o de electromecánica o de ingeniería. Eso también nos lleva a cuestionarnos si puede haber una diferencia, ¿no? Y hacer una enseñanza un poquito más específica, acorde con las necesidades del profesionista. Bien, estos profesores enseñan estadística en 85 carreras y imparten cursos de estadística, 62 cursos de estadística que tienen estos nombres, desde análisis de datos, bioestadística, geoestadística, inferencia, son los nombres de los cursos de estadística que imparten en estas carreras. Ujú. Entonces, una diversidad de cursos en los que se lleva estadística. Bien. Bueno, el análisis estadístico del instrumento se presentó cuatro dimensiones, que como les decía José, en esas dimensiones quedaron representadas las recomendaciones GAIS 1, 3, 5 y 4, que fueron las que nosotros consideramos, ¿eh? Desde un principio descartamos la 2 eh, y, y la 4, no, sí, la 4. Ujú, bien. Eh, no me voy a detener en esto. Vámonos por los resultados generales, ¿no? ¿Qué aspectos del pensamiento estadístico dicen promover los profesores? Bueno, desde un énfasis moderado, que es decir, los profesores que contestaron en las escalas más altas, hasta a un énfasis, mayor énfasis son las escalas más altas y énfasis moderado las escalas medias. Bien. Pues los profesores dicen que promueven la enseñanza de la estadística como una disciplina que busca aportar información para solucionar o tomar decisiones sobre problemas. Un 90% seleccionó este grado. Y promueve que los estudiantes interpreten los resultados de un análisis estadístico en términos del contexto de donde provienen los datos. Se proponen actividades que permitan a los estudiantes aplicar modelos estadísticos para buscar patrones, relaciones, tendencias o características de interés en los datos. Se promueve que los estudiantes exploren el contexto del problema para discutir ideas como variables, población, muestra, tamaño de muestra y tipo de muestreo, entre otros. Se promueve que los estudiantes tomen decisiones ante un problema real según los resultados estadísticos. Se promueve que los estudiantes formulen preguntas de investigación estadística ante un problema. Permite que los estudiantes generen, critiquen, juzguen, interpreten y busquen información para la solución de un problema. Se promueven actividades que permitan a los alumnos decidir y justificar los modelos o herramientas estadísticas necesarias para el análisis de los datos. Ya en menor énfasis, se promueve el uso de instrumentos por parte de los alumnos para recolectar datos reales. En clase usa datos que provienen de repositorios o bases de datos con los que se puede abordar un problema. Si vemos todos estos características, están muy apegadas al ciclo PPDAC. Ujú. Desde plantear preguntas, recolectar datos, analizar los datos y extraer conclusiones que integren lo estadístico con lo real. Ajá. Esto tómenlo en cuenta por algo que voy a observar después. Bien, avanzamos. ¿Cómo los promueven? Bueno, pues dice Lagais que los promovamos usando la tecnología. Y ya José presentó ahí un poquito de la tecnología. Yo quiero aprovechar para hacer la comparación del estudio de educación media superior con el de educación superior, porque ahí podemos ver la tecnología que usan los profesores. El de educación media superior está publicado en un paper de Licots, Gómez Blancarte 2022, y el
Noten pues que Excel y la calculadora siguen siendo los recursos tecnológicos más utilizados en ambos niveles educativos. Vemos poca presencia de software específico para la educación estadística como es Fathom, Tinkerplots, Probability Explorer, creo que también lo puse. Y bueno, esto es, el tipo de tecnología sí importa, ¿no? Bien, voy a avanzar y sigo ahora con educación superior para ver cómo usa o para qué usa los profesores de educación superior estas herramientas tecnológicas que les pasé previamente. Pues un 66% de los profesores en mayor grado dice que realiza procedimientos numéricos de conceptos estadísticos, que es algo que es un poco, pues, lógico porque también las herramientas que usa se prestan para eso. Ujú. Eh, que exploren gráficamente una distribución de datos usa la tecnología para que los estudiantes realicen un análisis exploratorio de los datos para que transformen un conjunto de datos en múltiples representaciones y obtengan diferente información de los datos, para que realicen un análisis inferencial de los datos y en menor medida, pues para explorar características de conceptos estadísticos, que este es justo lo que nos pide la GAIS, ¿no? Que enseñemos un entendimiento más conceptual que procedimental y que para eso nos apoyemos de la tecnología, pues eso ya se hace en menor medida. Ujú. Sigue prevaleciendo pues el uso para procedimientos numéricos. Bien. Sobre las evaluaciones, que es un aspecto importante según las recomendaciones GAIS, porque hay que evaluar para medir el aprendizaje y mejorarlo. Pues los profesores evalúan, o sea, ¿cuáles son como las habilidades de los estudiantes que quieren evaluar? Una de ellas es que los estudiantes sean capaces de interpretar de manera correcta la información mostrada en diferentes representaciones estadísticas. Eh, Otra que les interesa evaluar es la interpretación de resultados de un análisis estadístico, la aplicación adecuada de los métodos estadísticos, la habilidad de los estudiantes para relacionar un concepto con otro, la habilidad de los estudiantes para construir representaciones de datos, la habilidad de los estudiantes para usar fórmulas con las que obtengan resultados numéricos a partir de un conjunto de datos, el trabajo colaborativo de los estudiantes, la elaboración de reportes escritos derivados de trabajos de investigación estadística, la habilidad de los estudiantes para realizar una investigación estadística en la que se plantea un problema, proponer una pregunta de investigación estadística, recolectar datos reales, realizar un análisis estadístico y extraer conclusiones basadas en el análisis y en el contexto del problema, y la interpretación de resultados estadísticos publicados en diferentes medios de comunicación. Ya esto es con mucho menor énfasis. Quiero hacer notar aquí esta, porque eh, la evaluación tiene que ser consecuente con los objetivos de aprendizaje que seguimos. Entonces, los profesores dicen promover bastante bien o con bastante énfasis, porque, elementos del pensamiento estadístico, sobre todo aquellos que son característicos del ciclo PPDAC, pero no parece que evalúan el ciclo PPDAC de manera completa, que es una de las cosas que se sugieren. Podemos abordar el ciclo PPDAC de manera aislada y tendemos a concentrarnos en unas fases más que en otras. Entonces, cuando les hacemos esta pregunta, parece ser que pues pocos le ponen atención a evaluar la habilidad de los estudiantes para realizar la investigación estadística, es decir, para transitar por el ciclo y verlo como un todo y no como partes aisladas, lo que nos hace dudar, o a mí me hace dudar, de si realmente están llevando de manera como se sugiere, ¿no? Las investigaciones estadísticas en el aula. Bien,
Otra cosa que les quiero compartir son los retos. Estas vienen de las preguntas abiertas. En el ICOS del 2022 presentamos los retos que presentaron los profesores, que vivieron los profesores durante la pandemia. Pero ya en la tesis, y que es la gráfica que ven ahí, dividimos los retos entre los que eran característicos por la pandemia y los retos que no, o que eran retos independientemente de la pandemia. Y fíjense, las observaciones son muy interesantes. El uso de las tecnologías de la información, pues fue el mayor reto durante la pandemia. Y es lógico, ¿no? Porque muchos profesores se vieron en la necesidad, pues, de buscar las mejores herramientas tecnológicas para dar sus clases. Y eso fue un reto, lo cual no era cuando no había COVID, porque pues las clases eran presenciales. Otro reto interesante, pues, fueron las actitudes del alumno. Noten cómo esas actitudes del alumno, pues, son iguales tanto en una clase mediada por la tecnología, como lo obligó la pandemia, que en una clase presencial, ¿no? Parece como que no hay mucha diferencia ahí las actitudes de los alumnos. El currículo es un reto que se vive independientemente de la pandemia. El ambiente de aprendizaje en línea, pues obvio, fue vivido durante la pandemia. Las herramientas tecnológicas para la enseñanza de la estadística que tuvieron, claro, un mayor reto en la pandemia porque muchos profesores buscaban qué herramientas usar porque estaban usando un medio tecnológico para enseñar y querían ser consecuentes con con los temas de estadística, enseñarlos con tecnología. De hecho, por ahí encontramos que muchos profesores dejaron de usar la calculadora para usar Excel porque se les facilitaba más en el ambiente tecnológico. La aplicación de la estadística es un reto independientemente de COVID, el uso de datos, los proyectos estadísticos, y claro, esos no se vieron metidos en la pandemia porque no los hacían. La evaluación parece que es un reto independiente del COVID. Y aunque muchos profesores en el COVID nos decían que era un reto porque decían, ¿cómo me aseguro que el estudiante no está copiando o no está viendo la información? ¿Cómo evalúo? O sea, como que les costó mucho trabajo también evaluar. El conocimiento del estudiante, lo que él conoce, con lo que llega al salón de clases, a los cursos de estadística, pues es un reto independientemente de la pandemia, lo viven. Y bueno, los recursos financieros, pues sí, fue un reto más vivido en la pandemia porque pues se vieron muchas carencias. Ustedes saben que hay muchos problemas de conectividad, de pagar el internet, alumnos que tomaban clases desde el celular, que tenían que pagar datos o no tenían dinero para pagar datos, alumnos que no tenían una computadora o que su computadora la tenían que compartir con sus hermanos, etcétera, etcétera. Todo eso era relacionado con recursos financieros. Bien, bien, vamos, ya casi acabamos. Paciencia. Vamos por las características generales de los profesores que enseñan estadística. ¿Quiénes están enseñando estadística en nuestras aulas? Bueno, aquí ya voy a ir comparando educación media superior con superior. Noten, se están ganando los hombres. ¿Qué pasa ahí, mujeres? Un tercio, dos tercios, ¿no? Muy similar en ambos niveles. Hay más hombres enseñando estadística que mujeres. Hay que superar eso, chicas. Bien, la edad, pues la edad es muy similar. Ahí las categorías no las tenemos equivalentes, categorizamos de manera diferente. Está más distribuida la de educación media superior, pero pues se ve pues que pues la mayoría está entre 40 59 años, eh, y pues algunos no contestaron. En media superior hay 4 profesores que pasaban los 70 años y hace falta más gente joven, menos de 30 años, muy pocos en ambos niveles. Bien.
El máximo grado de estudios, tampoco las categorías son equivalentes, pero notemos cómo los profesores de educación media superior, la mayoría tiene el grado de licenciatura solamente, menos maestría. En cambio, en educación superior, la mayoría ya tiene un grado de maestría, de doctorado, aunque postdoctorado no es un grado, ahí hay que aclararlo, ¿verdad? Es una estancia. Pero bueno, al 31 ha hecho un postdoctorado. Entonces, sí se nota como en educación superior el máximo grado de estudios es inferior, o superior, perdón, al del nivel medio superior. Ujú. ¿Cuál es la principal área de conocimiento según la formación académica del profesor? Aquí les preguntamos de una lista de diferentes áreas de conocimiento que eligieran tres en orden de principal, secundaria, terciaria. Noten cómo en educación media superior la principal área de conocimiento que tienen los profesores tiene que ver con áreas de las matemáticas. Esa es la principal. Y la secundaria es con área de estadística. Ujú. Y la tercera, o que escogieron en tercer lugar, es la de, la mayor también sigue siendo estadística en educación media superior. En cambio, en educación superior, la principal área de conocimiento que dicen tener los profesores es en estadística y en segundo lugar es en matemáticas. Ujú. Eso es interesante. Bien, los años de experiencia que tienen los profesores enseñando estadística en el nivel educativo donde labora, pues la mayoría tiene menos de 5 años en ambos sistemas educativos, en ambos niveles. En el caso de educación superior, sí hay más profesores que ya tienen más de 15 años, 137, aunque acá si sumamos también van a ser más o menos los mismos. Ajá. Entonces, pues esos son los años de experiencia que tienen los profesores encuestados. La cantidad de cursos de actualización sobre la enseñanza de la estadística. Noten, fuimos muy claros en enseñanza de la estadística. Pues la mayoría ha tomado entre 1 y 5 en ambos niveles educativos. Entre 1 y 5 cursos. Bien. Cuando les preguntamos, ¿la estadística es para usted hoy? Pues aquí vemos las respuestas. Solo el 26% de educación superior dice que es su principal área de expertise. El 42% de educación media superior dice que es una de sus áreas secundarias de expertise. Y noten cómo hay respuestas que dicen que no es una de sus áreas de expertise, pero que sabe lo suficiente como para enseñarla. Y en menor grado, pero hay algunos profesores que enseñan, pero reconocen que no saben lo suficiente de estadística. Ujú. Y pues algunos no contestaron. Pero bueno, la mayoría en educación superior se consideran con un área de expertise en estadística más que en educación media superior. Ujú. Bien. Reflexiones finales. Mis reflexiones finales las he organizado en 3 puntos. Las limitaciones de los estudios, la importancia de estos estudios y futuros trabajos. Las limitaciones del estudio, pues, dado los cambios curriculares enfocados ya a las nuevas reformas, es posible que los programas apegados a estas nuevas reformas, pues ya no reflejen los enfoques de aprendizaje identificados. Insisto, hay algunos que no se han movido. Habrá que hacer ahí un área de oportunidad para hacer una nueva revisión con estos mismos marcos de referencia que utilicé. Sería interesante. Y pues los propios de los estudios de percepción y con escala Likert. Hay estudios que reportan pues que la escala Likert no permite obtener detalles cualitativos, lo cual es obvio. Las opciones de respuestas podrían no significar lo mismo para cada persona que completa la encuesta.
Hay mucha parcialidad en las respuestas. Por ejemplo, alguien puede contestar según lo que creen que se espera que respondan o no prestar suficiente atención a las preguntas y nada más contestar a la y se va, ¿no? Pero claro, por eso son grandes, una muestra grande para que no, para un poco eh, solapar esos sesgos. Y importancia de los estudios. Pues son importantes porque generan conocimiento para conocer el estado que guarda la educación estadística en nuestro país, a fin de cuestionarnos las prácticas actuales y crear acciones que nos permitan incidir en las mejoras de esta educación. Ujú. O sea, hay que cuestionarnos. Si uno se pone a pensar con detalle, estos estudios te dejan más preguntas que respuestas. Te quedas así como, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y será esto? Pero entonces, ¿cómo entendieron esto otro? Te dejan más, ¿sí? Entonces, pero nos permite cuestionarnos, conocer, o sea, lo que no se mide no se puede mejorar. Ahí está una medición, susceptible de juicios, por supuesto, pero es algo, es una información importante y valiosa, pero no sirve de nada si no nos tomamos en serio los resultados y empezamos a hacer acciones. Yo por ahí estoy trabajando ya en recursos que nos van a permitir incidir en la educación. Ya en su momento, si me dan oportunidad, los presentaré en estos espacios que son muy buenos para ello. Y por supuesto que los voy a invitar a colaborar. Es un proyecto muy interesante y que creo que les va a gustar. Pero bueno, ese será para otro capítulo. Eh, Nos permite conectarnos entre lo local y lo internacional, el aprendizaje desde la teoría de comunidades de práctica, que es una teoría del aprendizaje social, de la cual estoy muy convencida de lo que dice, el aprendizaje es local y global. Ujú. Porque aprendemos desde nuestras necesidades, en nuestros contextos. Cuando el profesor está en su aula, él toma decisiones, pero no las debe de tomar a la ligera. Estamos insertados en comunidades más amplias. Nosotros somos un ejemplo, una comunidad de investigadores en educación estadística que ha producido bastante información. Alguien puede cuestionar y decir, ¿por qué tomaste esos enfoques? Si fueron recomendados y fueron hechos en Estados Unidos, bueno, porque estamos insertados en una comunidad. Ujú. Y esos son unos marcos de referencia que nos permiten evaluar y ver cómo está el estado actual de nuestra educación. No necesariamente porque tengamos que hacer eso, no, porque estamos insertados en esta comunidad y por medio de estos estudios podemos aportar información valiosa para esos enfoques, para también juzgar su pertinencia. Y yo creo que Fancush lo dice muy bonito en estas citas que voy a ponerles. Creemos que la conectividad local y global puede ayudar a los profesores y a los sistemas educativos en la transformación de sus planes de estudios, donde las vías para el cambio pueden ser únicas para cada comunidad y cultura. El cambio curricular tampoco puede producirse sin que las propias comunidades estadísticas internacionales y locales formen colaboraciones entre estadísticos, educadores, investigadores y sigan preparándose como grupos para promover su disciplina y ser activos en la promoción de una visión de los enfoques curriculares de la estadística. Y otra importancia de estos estudios, pues es que son un trampolín para futuras investigaciones. Y aquí nos hacen falta complementar estos estudios de encuestas con entrevistas, observaciones de clase. Yo, por ejemplo, en educación media superior, contacté a los profesores del Politécnico que participaron y desafortunadamente no tuve respuesta de todos, pero al menos tres decidieron que les hiciera una entrevista y empecé a sondearlos a profundidad sobre el uso de la tecnología. Y me encontré unas respuestas muy interesantes que están publicadas por ahí. Entonces, sí complementé este trabajo global con algo más específico. Me falta, porque datos hay muchos. Así es que si se quieren unir a hacer más, a explorar más, adelante, son bienvenidos. Bien,
Futuros trabajos. Pues ahora estoy desarrollando dos con los datos del estudio de educación superior, que es un análisis más profundo de los resultados de ambas encuestas. Pero en particular estoy en la de educación superior. Estamos explorando la inclusión de la tecnología en la enseñanza de la estadística y las variables que se asocian con el uso de la tecnología en el nivel universitario. Y estamos buscando la asociación entre las dimensiones y las variables demográficas y académicas de los profesores. Espero que estos artículos pronto salgan publicados. Y mejorar los instrumentos a fin de que nos sean de utilidad para seguir midiendo características de la educación estadística en ambos niveles educativos y evaluar los cambios que se están produciendo si vemos cambios en la educación. Referencias que utilicé en esta presentación y muchas gracias por su atención y su paciencia. Muchas gracias, doctora Ana. Un gusto siempre escucharle. Eh, Gracias. eh, bueno, ahora se abre el espacio para comentarios y o preguntas que tengan hacia la doctora y lo que nos acaba de mostrar. Sin duda ha hecho como que un, un amplio espectro de lo que tenemos en los niveles altos y ahora aquí sería, a diferencia de lo que yo mencionaba en mi participación, ¿no? Aquí sería ahora ver qué está haciendo abajo y cómo llegan los chicos arriba. Pero bueno, cedo el micrófono para los que tengan quieren hacer alguna participación. Adelante. Doctora Blanca, adelante. Buenas tardes, Ana. Buenas Este tardes. trabajo que tú hiciste me encanta, siempre lo he dicho. Pero Gracias. tengo una pregunta, mira, no es porque, sí me cuestiona por qué utilizaron la GAIS. Ujú. No porque sea de Estados Unidos, sino porque es para nivel, o la recomendación es que es para nivel medio superior, no para nivel superior. Entonces, esta es, de hecho, dice, pues K12, ¿no? Entonces, Mm, eso me cuestiona un poco. Por qué la GAICE? Blanca, la GAIS que usamos no es la de K12. La del 2016 no es la K12. Y la GAIS que usamos específicamente habla de cursos introductorios de estadística, que son los que se enseñan en educación superior. Ok, Hay otra GAIS que sí es K12, pero no es la que usamos. ya. Entonces, ustedes usaron la que se utiliza para los cursos introductorios, para Sí, los cursos de nivel superior, pero los que están bueno, los que se dan en diferentes disciplinas, o sea que sí, les sí, sí, llama sí. introductorio. Ajá. Ya, ya, ya. Ok. Ujú. Es que me cuestiona mucho porque prácticamente esta comparación que se hace entre, em, ¿cómo se llama? Superior y medio superior, esta comparación que estás haciendo entre los dos niveles, sí me cuestiona un poco porque nivel introductorio, pues prácticamente es estadística básica. Entonces, sí me cuestiona mucho porque las otras estadísticas que se están dando fuera de ese nivel introductorio son las que realmente se vinculan con la profesión de los estudiantes, que eso también es algo, pues, como que haría falta hacer que, claro, como tú lo mencionaste, pues sería mucho más complejo porque cada una de las profesiones, pues, requiere distintas tipos de estadística, pero sí me cuestiona un poco porque finalmente estás comparando estadística básica con estadística básica. Entonces, yo lo veo un poco como, como no entiendo por qué esas diferencias entre los dos niveles, si en los dos niveles hay estadística básica. Y luego lo otro que te iba a comentar es que la comparación con los profesores, pues finalmente yo creo que el grado de estudios en el nivel universidad, pues está vinculado con las exigencias de la universidad. Actualmente, pues casi ninguna universidad acepta
profesores que primero que no hayan tenido estudios de maestría. O sea, los nuevos profesores que se están contratando mínimamente tienen que tener cursos de maestría para dar clase a nivel profesional. Entonces, yo creo que están muy relacionados con eso y de ahí yo también lo vinculo con la edad. Claro que en el nivel superior tienen que ser más grandes los profesores porque eh, más tienen que tener mayor edad, pues claro, porque necesitan tener un mayor grado de estudios. Esa es como mi perspectiva. No sé, a ver, platícanos. Sí, pues justo lo que estás diciendo al final está constatando los resultados. Lo que estás haciendo es darnos esta componente cualitativa de la que carecen los estudios y decirnos por qué. Ajá, porque tú los conoces, trabajas en educación superior y nos estás diciendo, bueno, mira, Ana, es que salieron en educación superior con grado de maestría porque pues son las exigencias actuales. Ah, pues, ahí está, ¿no? Está bien. Eso es algo que nos estás, como informando, ¿no? Y eso es bueno. Mi estudio no dice por qué en educación superior hay más profesores con maestría, pero tú nos estás dando un por qué. Ajá, es la parte cualitativa que le falta a los estudios. Y de la GAIS, insisto, los cursos introductorios de estadística, en México no hacemos mucho esa distinción como lo hacen en Estados Unidos, pero la GAI solo la utilicé para educación superior. Para la media superior yo utilicé los enfoques de cultura, razonamiento y pensamiento. Y me parece que la GAIS era la más adecuada para los cursos que se enseñan aquí en estadística. Y que claro, estoy de acuerdo contigo y lo recalqué, que justo hay que empezar a cuestionarnos si la estadística que se requiere para los diferentes y gran variedad de cursos que se dan en estadística o en las carreras, pues deberían de ser los mismos, ¿no? Pero eso es justo un ejemplo de una futura investigación. Pues bueno, es lo que puedo decir. Muchas gracias, Blanca. Sí, bueno, claro, hay muchas cosas que hacer, pero es que, por ejemplo, en estos momentos, yo lo que te puedo decir es que hay ya, ya muchas universidades que están metiendo probabilidad estadística incluso en derecho, y no es algo no es algo que podamos decir que es estadística básica, porque ahorita incluso los de derecho o estas carreras que están surgiendo sobre transformación social requieren mucho, o se están dando cuenta que requieren interpretar precisamente los datos estadísticos. Entonces, a mí sí me llama pues más la atención, más que quedarme en el primer año o en los primeros semestres de la universidad para cuestionar la universidad. A mí me gustaría más adentrar en, en particular dentro de las carreras que se está haciendo, o sea, en un nivel más superior, más fuerte dentro de la estadística. Pero bueno, como tú dices, esa no fue tu investigación y nos queda como pendiente Ujú. ese puntito, ese puntitito, ¿no? No, eso y mucho más, mucho No, más. sí, no, Te digo que estos estudios te dejan más preguntas que respuestas. así es. Son el trampolín, ¿no? Para más investigaciones. Bueno, Sí, más adelante. Bueno, muchísimas gracias, Ana. No, gracias a ti, Blanca. gracias. Tenemos una pregunta en el chat, dice Jesús Ponce. Desde su perspectiva, ¿cómo deben considerar que se deben, cómo considera que se deben privilegiar las herramientas a utilizar? Es decir, ¿considera que ciertas herramientas se deben emplear para medio superior y otras para nivel superior? Ujú. Supongo que está hablando de las herramientas tecnológicas. Sí, supongo. Ujú. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, yo puedo decir algo muy sencillo. Las herramientas y lo que importa mucho es cómo las estamos usando y cuál es el objetivo que las estamos usando. A pesar de que Excel privilegia mucho los procedimientos, también tiene muchas cosas que se pueden hacer para explorar.
No son tan dinámicos como lo es Fathom, como lo es Tinkerplot, como lo es Probability. Ahorita voy a hablar de ellos, pero José mostraba algo, no sé si Jesús Ponce, Jesús Ponce me preguntó, ¿verdad? Sí, Estuvo en la presentación de José y José, dentro de justo de estos estudios más a detalle que seguimos haciendo sobre los resultados, mostraba que en ciertas áreas de conocimiento se empleaba más SPSS. Ujú. Aunque Excel es de los programas con mayor uso, o que mayor usan los profesores, hay ciertas áreas o ciertos profesores que enseñan en esas áreas que usan otro software. Y que claro, eso va a depender del enfoque de enseñanza que quieran promover. Entonces, si quieren hacer estadística, pues van a usar esos software. Y en ese sentido, creo que puede ser, y por esta variedad de disciplinas y de carreras en las que se enseña estadística, puede ser que en educación superior sí haya una diferencia más marcada en el uso de la tecnología. En cambio, en educación media superior, al ser un nivel básico para ingresar a la educación superior, yo sugeriría herramientas de tecnológicas que nos permitan y nos motiven más el razonamiento estadístico, la exploración de datos y que el uso de esas herramientas para los cálculos sí también se utilice, pero para que ese tiempo que le dedicas a los cálculos sea aprovechado para la interpretación de los resultados, para la exploración y buscar características y patrones en los datos. Desafortunadamente, Excel no es como la mejor herramienta, pero también desafortunadamente las mejores herramientas para la educación estadística, pues están en inglés. Ya ni siquiera voy a hablar de costos, porque déjenme decirles que las licencias de Probability, de Fathom y de Tinkerplots no son caras. Y hasta los profesores se pudieran juntar y pagarlas y tenerlas. Pero luego te enfrentas con que los profesores tienen muchas carencias para el uso de la tecnología en sus centros de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay buen internet, no hay suficientes computadoras y bueno, aquí puedo seguir con ese punto que también lo he explorado. Y en ese sentido es donde yo aquí veo un área de oportunidad que me deja esta investigación. Diseñemos recursos tecnológicos en español, apegados a nuestro contexto y ofrezcámoslos a los profesores. Ujú. Bueno, no sé si contesté la pregunta. Gracias. gracias, doctora. Tenemos espacio para una participación más. ¿Quién quiere hacer uso de la voz? Cristian, adelante. Sí, hola doctora. Bueno, me Hola, parece muy Cristian. interesante su charla y además porque pues se mira todo un proyecto grande que ha desarrollado por diversos momentos, entonces también muestra la evolución de las ideas. Eh, bueno, yo me quedé con la inquietud un poco con esta reflexión del modelo y de esta triada de cultura, razonamiento y pensamiento, ¿no? De cómo en la literatura pues en algunos aparecen, ¿no? Como tres esferas en la cual se comparte algo, mientras que en el otro son dos que están dentro de otra y vamos a encontrar en la evidencia empírica que pues en realidad no podemos ver como diferencias, ¿no? Entonces yo estaba pensando como en la implicación, o sea, porque pues claramente eh, pues para el planteamiento de ciertas investigaciones y al tomar estos modelos, pues también es como una mirada de cómo estamos viendo las cosas. Entonces me llamó la atención pues su propuesta de, pues es que no es como que sean tres esferas, ¿no? Si no están como en la misma y parece ser que, que no podemos lograr la distinción como tal en cada uno. Entonces, bueno, quisiera pensar en las implicaciones de ese modelo que encontró. Sí, gracias. Fíjate que yo cuando vi ese resultado,
me cuestioné y dije, bueno, ¿por qué los programas sí salió una diferencia y los profesores dicen que no? Pero mis respuestas fueron variadas y te las voy a compartir. ¿Quién analizó los programas? Yo y mis colegas. Pero ese yo y mis colegas somos personas que conocemos esos enfoques, que tenemos un conocimiento para leer y decir, ah, mira, esto está pegado a una cultura, ah, esto está pegado a un razonamiento, esto está pegado a un pensamiento, esto está pegado a los tres, pero porque yo los conozco. Ujú. Entonces, mi mirada es una mirada más teórica y la del profesor, por un lado, pues él es difícil que los vaya a distinguir porque él no tiene conocimientos de esos enfoques. Ajá. Eh, eh, y entonces cuando tú le preguntas, ¿haces esto? No, pues sí, sí lo hago. Pero si yo o alguien conocedor va y observa su clase y dice eso que hace, pues puede ser que él diga que lo hace, pero el cómo lo está tratando, el enfoque que le está dando o lo que está haciendo es lo que va a marcar la diferencia, lo que está haciendo con el contenido. Ujú. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Yo veo dos. Una es que hace falta más investigación de estos tres enfoques que han permeado bastante la educación estadística en los últimos 20 años y, y que de pronto en la literatura te encuentras que hablan de ellos. Es más, me ha tocado que a pensamiento estadístico, a los tipos fundamentales del pensamiento estadístico les dicen razonamiento estadístico. Ujú. Ajá. Entonces, hablamos de ellos como que de manera, me parece muy ligera a veces, que cuando los interpretamos y los convertimos al idioma español, se van perdiendo cosas y que hace falta más investigación para ver cómo estos modelos teóricos se están poniendo en la práctica, cómo se están fomentando en la práctica. Y si es posible hacer una distinción de ellos. Mis resultados me dijeron que no, pero no, pero a lo mejor pues hay muchas cuestiones, puede ser que mi instrumento no fue el mejor, ¿por qué no? También. Entonces, pero pues, hay que hacer otros. Y, por supuesto, cuestionarnos, porque desde la teoría es muy fácil hablar, desde la teoría es muy fácil clasificar, decir esto acá y esto acá, pero llévalo eso a la práctica. Ahí, cómo lo clasificamos, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, las implicaciones que yo veo, pues es que eh, justo para poder tener más respuestas a esta interrogante, insisto en que hacen falta estudios de observación de clases. Necesitamos meternos en las aulas. Necesitamos, como dijo una maestra de primaria, nos dijo a nosotros los investigadores, ensúciense las manos con nosotros. Sí, así lo dijo, y lo dijo bien. O sea, nos hace falta ir al aula. Y ahí observar y ahí empezar a hacer proyectos que vayan generando cambios, hacer proyectos más vinculados, como decía en su momento Blanca. Ujú. Entonces, yo creo que eso es lo que podría responderte y no sé si respondí tu pregunta. Sí, un poco justo quería conocer esto del uso que tienen estos modelos y a la vez, pues me parece que su investigación trata pues de retomar esto de retroalimentar el propio modelo, ¿no? Y que seguramente con mayor evidencia empírica, pues pensar en en estas tres líneas que a mi parecer, pues en términos
de la estadística, pues ha sido lo que más se ha desarrollado, porque podríamos pensar lo mismo para la probabilidad, que aparecen las mismas terminologías de cultura, razonamiento y pensamiento probabilístico, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con la probabilidad, ¿no? Fueron como algunas cuestiones de que me llamaron la atención. Bueno, Sí, sí, tienes razón, perdón. Yo no ahondé en contenidos más de probabilidad, fueron más de estadística que de ujú. probabilidad. Eso es algo importante. Ujú. Bueno, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a dar continuidad. ¿Me permite hacer una compartir pantalla, doctora? Sí, dejo de compartir. Gracias. Bueno, que aquí queda una invitación muy interesante a dejar de ser investigadores de escritorio y meternos a las aulas para conocer desde dentro. Agradecemos de antemano todo el apoyo que nos ha brindado, la apertura y la disposición al trabajo con esta red y estamos seguros de que el trabajo se va a reforzar en cada momento.